dos anuncios antes de comenzar. Tenemos un blog y un canal de YouTube. Gracias al enorme trabajo de Laia, que no duerme y se la pasa trabajando todo el tiempo. Ya hay textos publicados y vamos a publicar las grabaciones para que las puedan ver desde allí, y también las vamos a enviar por mail, ¿verdad? Las grabaciones. Sí. Ok, bien. Carlos, ¿se puede ¿Sí? buscar directamente en YouTube como Encuentros Milerianos? Claro, Sí. sí, sí. Carlos, M. ¿Sí? que invitamos a todos a escribir para el blog. Desde ya. Todos Sí, los sí. textos que Dirección del blog, vengan ¿cuál es? van a ser bienvenidos. La dirección del blog. La copiamos en el chat del... Sí, ahora del la grupo. copiamos. Sí. Ahí Es yo la un- copié, ¿no les aparece la dirección del blog en el chat? Yo la copié. Sí, No. sí, Sí, aparece. está arriba. Encuentros No me milerianos. apareció. Sí, aparece. encuentrosmilerianos.blogspot.com. Bien, Y si se pueden suscribir al YouTube también, estupendo. claro, también. Bueno, vamos a dar inicio a esta segunda etapa. Tenemos dos trabajos de Rosa Bardiza y de Valeria Martínez. La modalidad va a ser la misma que hoy a la mañana. Vamos a escuchar esos dos trabajos y luego pasamos a la conversación. ¿Sí? Hoy salió muy bien, así que la modalidad es la misma. Le paso primero la palabra a Rosa. ¿Me oís, verdad? ¿Me oís? Sí, Bueno, sí. yo antes que nada voy a decir una cosa que estoy impresionada desde esta mañana, no sé por qué. Y es que estoy impresionada de vernos, un grupo tan diverso, tan extenso, de tantos lugares. Como soy abuela, pues me sigue sorprendiendo. No puedo evitar alucinar cada vez y me encanta, me fascina. Pero bueno, es una tontería. Empiezo. Eso es mi sensación. Muy bien lo de esta mañana, y yo tengo algunas preguntas que igual las hago esta tarde porque se han quedado sin contestar. Bueno, interrogaremos, empiezo, los capítulos 5 y 6 del texto de Miller, El ultimísimo Lacan. No sé cómo se me ocurrió meterme en este berenjenal, porque no es cualquier cosa El ultimísimo Lacan, y los tres últimos capítulos son terroríficos para mí, al menos. Los que sabéis mucho a lo mejor no. Bueno, la idea de lo real, se pregunta Miller, ¿es su síntoma? O se pregunta Lacan. Real, simbólico, imaginario no tienen nada en común excepto cuando se anudan. Real, simbólico, imaginario, cuando se anudan, con la cuarta instancia. Me gustan, esto quería comentarlo, me gustan los tres adjetivos que utiliza Miller, Jacques Miller, sobre el lenguaje de Lacan. Me gusta que diga que es un lenguaje dificultoso, áspero, alusivo, sobre todo porque habla para sí, no habla para el otro, como empieza a decir a partir del seminario 23. Miller introduce aquí el reverso del psicoanálisis, del lacanismo, perdón, y nos preguntamos ¿qué es el reverso del lacanismo? Por lo menos yo me lo pregunto. Lacan ahora pasa de que el inconsciente es el discurso del otro a el inconsciente es el discurso del uno solo. Esto, hay otro momento, no sé si es en este capítulo anterior, que dice Lacan que lo más impresionante, dice Miller, perdón, lo más impresionante de este momento de Lacan, de este último Lacan, es porque prescindir definitivamente del otro es un revulsivo brutal para nosotros que necesitamos y estamos acostumbrados a hacerle caso. Es a partir del seminario 23, cuando el sujeto no habla para el otro, el parlet, perdón, habla para sí solamente, y añade Miller, la palabra pierde su función, ya no comunica, no transmite, no informa, es solo la palpitación de un goce. Esta expresión me gusta mucho porque creo que la palpitación de un goce es el momento en donde uno está seguro de estar en el inconsciente real. Momento que es un momento, no cualquier imaginación sobre eso lo deshace. Es un momento. La palabra, bueno, no comunica, no transforma. Se pregunta Jacques Alain Miller, ¿accede el psicoanalista a ese momento, a esos momentos en su experiencia
como analista y también como analizante. Yo entiendo aquí pregunta del analítico, pero estos momentos de análisis tienen un valor enorme, dice Jacques Alain Miller. No sabemos nada del analizante, podríamos decírselo, pero claro, se acababa el análisis que según Miller tiene efectos, prospera, dice Lacan. Lacan propone permanecer en un cierto solipsismo del inconsciente. Aquí pone un cuadro extraño, solipsismo extranjero precario. Cada uno tiene su inconsciente, absolutamente diferenciado del otro. Es sumamente particular, no hay inconsciente colectivo, esto ya es antiguo, pero lo recordamos aquí, creo que está bien recordarlo. Esta posición analista, analizante, nos remite cada uno a sí mismo. Miller va dando vueltas sobre todo esto, vueltas que me he saltado, porque como dice un compañero nuestro de aquí, a Miller le encanta pasearse por el texto, por los textos de Lacan, hasta el seminario 23, cuando dice, Joyce no es interpretable, no se puede interpretar. La idea de lo real, sigue Miller, hace traumatismo, o sea, hace agujero. El traumatismo de trou, la palabra en francés de agujero. Jacques Alain Miller habla de forzamiento de una nueva escritura. Lo real, síntesis, lejos de cualquier tesis. No es deducción, no es proposición. Esta nueva escritura es más del orden del real y no florece desde el imaginario, pero tiene alcance en lo simbólico. Esto me parece importante. Es esa combinación imaginario-simbólico que no es combinación, es alcance, me parece la palabra adecuada. Compara, Lacan dice que el cuerpo como imagen, la relación con él es de extrañeza. Y es de extrañeza porque el cuerpo, dice Lacan, es como un mueble. Tenemos un cuerpo, no somos un cuerpo, tenemos un cuerpo. Y dice que él lo vio claro en el retrato del artista adolescente de Joyce, después de la paliza, que parece que se deja caer o cae. Este texto le sirve a Lacan para afianzar que simbólico e imaginario no se mantienen juntos. Precisan de una tercera instancia, lo real que anuda a las tres. Por eso hace una representación simbólico, real, imaginario, unidos por el rombo, por el losange, que indica siempre doble implicación. Entre los términos que une... Ay, perdón. ¿Lo habéis oído? Sí, sí, Rosa. Me habla solo. ¡Oh, qué miedo! Entre el canario Pérez que tienes detrás y El la canario que grabación. tengo ahí y el ordenador que habla cuando le da la gana, madre mía. Demos la bienvenida a Pérez y a Rosa. Me quieren aterrar entre los dos. Lacan reniega de la concepción imaginaria del inconsciente. Prefiere o adopta el inconsciente desde lo simbólico. Hasta el seminario 23. En el interesante prefacio a la edición inglesa del seminario 11, establece que el inconsciente freudiano supone un saber hablar. Es simbólico, por lo tanto, y por lo tanto interpretable. Ese es el inconsciente de Freud. Lo real sería lo que anuda. Es el tercer redondel. Permite a los otros hacer nudo, separar, anudar. Entre simbólico e imaginario hay un abismo. Aquí me he puesto yo 4 interrogantes, no 1, 4, porque esto a mí me resulta extraño. Si alguien me lo puede aclarar, entre simbólico y real, claro, son 2 instancias muy diferentes, pero ¿hay un abismo? No sé. El tercer redondel, lo real sería lo que anuda. El tercer redondel permite a los otros 2 hacer nudo, separar, anudar. Entre simbólico e imaginario, repito, hay un abismo. No sé, Laia, que me mira fijamente desde la pantalla, me podría contestar. Para Lacan, la realidad funciona. La realidad funciona, por eso funciona el análisis, dice él. Es el psicoanálisis el síntoma. Lacan lo niega. Lacan primero lo afirma y luego lo niega para luego volverlo a afirmar. No sé con cuál de las 3 cosas nos quedamos. En el prefacio al seminario 11, Jacques Alain Miller dice que Lacan sueña con un análisis sin analista. Ahí también me he puesto 4 interrogantes, porque un análisis sin analista... Aviso de 360
Es que no sé quitar eso. En la página 133 de los 4 conceptos, Lacan contrapone inconsciente y real para posteriormente formular que el inconsciente es real. Introduce los conceptos de inconsciente transferencial e inconsciente real. El inconsciente transferencial es el interpretable, el que podemos decir en palabras, lo decimos en palabras, y por lo tanto se puede interpretar en el análisis. Lo relaciona Lacan, el inconsciente freudiano tiene que ver con el cuerpo, por lo tanto con las pulsiones en plural. Lo real, a ver, ya me he perdido, sí. Lacan lanza su hipótesis sobre el inconsciente, que tiene su soporte en el agujero y con la afirmación, que resulta terriblemente revulsiva, que el otro no existe. Es muy difícil aceptar o incorporar eso de que el otro no existe al propio pensamiento, a la forma de ver las cosas. Nos recuerda Jacques Ellen Miller que para Freud el inconsciente es su hipótesis de trabajo durante toda su... La hipótesis lacaniana sería ese agujero en lo real. De ahí toda su enseñanza y su ultimísima, sobre todo, enseñanza. Este agujero constituido por la ausencia del otro, soporte del inconsciente hasta el momento en que lo vimos así. Entre estas cuestiones, Jacques Ellen Miller nos recuerda el dicho de Lacan: se puede prescindir del nombre del padre a condición de servirse de él, de utilizarlo. Aquí el psicoanálisis está ubicado en el nivel de la realidad, es decir, en el nivel que las cosas funcionan y prosperan. Lacan también dice, y Miller lo repite, que el psicoanálisis prospera. Prospera en el nivel de realidad. Lacan objeta que el psicoanálisis sea un síntoma, lo que significa que el psicoanálisis es del orden de lo real. Entiende Jacques Ellen Miller que Lacan, al situar el psicoanálisis al nivel de la realidad, lo rebaja un escalón. Eso me sorprendió, pero sí es cierto, lo rebaja un escalón. Pero es donde lo sitúa Lacan al final de su enseñanza. Es aquí, en esta ultimísima enseñanza, donde Lacan baja al nivel de la realidad al psicoanálisis. El agujero como soporte del inconsciente, y repite repite Lacan, podemos prescindir del nombre del padre, pero no del analista. No sé, primero dice que aspira a un psicoanálisis sin analista, ahora para decir que no es prescindible. El capítulo 6, el reverso del pase, Jacques Ellen Miller inicia este capítulo reivindicando su derecho a la soledad. A mí me da la sensación de que está un poco agobiado porque dice que la demanda de sus alumnos es incesante. Eso yo creo que es cierto. Hay una demanda que no para. Les recuerda la diferencia establecida en el capítulo anterior ya entre el inconsciente transferencial y el inconsciente real. Dice también que hace esta diferencia de manera subjetiva, aunque reconoce llevar el peso de lo que ha dicho. Eso me parece muy interesante por parte de Miller. O sea, se hace cargo de sus propias palabras, lo cual no es cualquier cosa. Nos advierte que la idea del inconsciente real, aquí también me parece que es muy prudente cuando dice esto, que la idea del inconsciente real hay que manejarla con precaución. Miller suelta una frase que al principio me pareció misteriosa, pero ahora ya no me lo parece tanto. Dice, uno solo se pone a su nivel, a su propia costa. Inconsciente real e inconsciente transferencial son un par de opuestos. Lógico, supongo que esto lo vemos más o menos claros. Reanuda el comentario al prefacio de la edición inglesa del seminario 11, otros escritos, página 599, cuando habla del espacio de un lapso, que esto me parece de las cosas más interesantes de este ultimísimo Lacan. El es de un lapso cuando ya no hay ningún alcance de sentido ni de interpretación. Solo entonces estamos seguros de estar en el inconsciente. Pero ¿cómo lo sabemos? Dice Miller, uno lo sabe. Yo pienso, esto es un añadido mío, no sé si es falso o real o va por ahí, que eso hablando en términos temporales, porque queramos o no estamos en el tiempo, es un segundo, una pulsación, algo que pasa inmediatamente, que ocurre
y entonces uno está seguro de estar en el inconsciente. No sé. Es lo mismo que no hay verdad que al pasar por... Esto es lo que comentaba, que si se presta atención a estos momentos, eso desaparece, o a este momento, eso desaparece, eso se escapa, aunque corramos queriendo atrapar lo inatrapable o lo imposible. Miller dice que dos solitarios son Freud y Lacan. Yo me estremezco cada vez que leo o releo el acto de fundación de la escuela. Fundo tan solo como lo estuve siempre, en la causa psicoanalítica. Eso me impresiona cada vez que lo leo, lo releo o lo recuerdo. Se pregunta Miller, ¿son parásitos los psicoanalistas en relación a Lacan? Una pregunta un poco fuerte, pero bueno. Tercer término, añadido el inconsciente transferencial e inconsciente real, el pase. Estamos en el capítulo del pase. El pase es la salida del inconsciente transferencial, dice Miller todo convencido. Supongo que tiene razón. ¿Qué es el pase bis? Es una nueva transferencia con el análisis. Nueva transferencia con el análisis. Historización del propio análisis. El pase es un esfuerzo de historización de cuál ha sido el recorrido de uno, del que hace su testimonio, respecto a su pasaje largo, corto, mediano por el análisis. Y por lo tanto el reverso del pase. Experiencia limitada, por tanto precaria. Historización. Historización con Y es la historia histerizada. Pase bis. Lacan lo escribe así porque no se trata de objetivación. Y dice aquí una frase también muy curiosa, muy lacaniana. Se trata de teatro. Recordemos, porque hemos visto muchos testimonios, que algo de eso tiene que haber preciso, porque es una comunicación, queramos o no queramos, en un discurso, en cual yo siempre me he preguntado desde qué discurso habla el que hace su testimonio. ¿Desde qué discurso? Para mí es una pregunta. La historia histerizada se sostiene en soledad, aunque siempre están los parásitos, los pasadores, dice Miller. Son una especie de placa sensible, esto me parece una metáfora muy bonita, son una especie de placa sensible que el jurado interroga para saber qué experimentaron con alguien que habría alcanzado el inconsciente real. ¿Qué experimentaron los pasadores cuando oyeron a alguien que había pasado, que había llegado, que había podido vivir ese momento, porque creo que es un momento del inconsciente real? El pase bis es una prueba de verdad, sigue Miller, pero no esperemos un testimonio de lo verdadero. Yo me pregunto, ¿siempre en qué discurso habla el que testimonia? Eso lo he dicho hace un momento, pero lo tenía escrito más tarde. Solo esperamos oír la forma en que alguien supo arreglárselos en su análisis con el espejismo de la verdad, porque creo que es propio del análisis andar buscando la verdad. No sabemos muy bien cuál, pero la verdad. Satisfacción. De ahí el es de un lapse. El análisis prende una urgencia. Al final del análisis habla de con dos palabras, dos significantes. Satisfacción y urgencia. Lo de la urgencia creo que, por lo que he oído, que debe de ser muy real. Ahí debe de haber un punto de urgencia, de necesidad de dar testimonio. En su último escrito, el es de un lapse es para avisarnos que hay que cuestionar la finalidad significante. El inconsciente, Lacan, que es real, que Lacan aísla, no hay represión, hay falla entre lo verdadero y lo real, con lo cual estamos sujetos, queramos o no, a una cierta antinomia. El espacio de un lapsus, si no hay sentido, ni explicación, ni interpretación, es lo que acabo de decir, pulsación temporal del inconsciente real. ¿Se llega a eso o llegamos a eso? Momento especial sin atención. Si hay atención, ya no estaría el inconsciente real desanudado de toda creencia, de toda interpretación, de toda explicación. Acaba Jacques Alain Miller el capítulo 6 nos promete reordenar los principios fundamentales del psicoanálisis. Me hizo mucha gracia esa promesa de reordenación. Bueno, y hasta aquí lo que he preparado, que no es demasiado, pero bueno, como me riñeron porque había hablado mucho, pues yo he hecho caso a lo que me dicen. ¿Verdad, Laia? Muchas gracias, Rosa.
Valeria, ¿no? Hola a todos. ¿Se escucha bien ahí? Cualquier cosa, si no se escucha, si se Perfecto. corta, me interrumpen, ¿sí? No, no hay problema para mí que me interrumpan. En principio, agradecer la invitación. A Teresa, a Lito, a Carlos, a Laia, gracias por la invitación, José también. Los capítulos que a mí me tocó leer, o que elegí en realidad, porque los elegí, son el 7 y el 8. El capítulo 7 se titula Un cuerpo, con un guión intermedio entre ambas palabras, y el capítulo 8 lleva por título Variedad. Les leo entonces cuál es la lectura que hice de estos capítulos. Jacques Alain Miller inicia el 7º capítulo de este curso situando que cuando se está en el pasaje hacia el reverso de la enseñanza de Lacan, algunos fundamentos tiemblan. Ya no hay alcance de sentido y solo quedan trozos de real. Los conceptos fundamentales, aquellos 4 que Lacan trabaja en su seminario 11, inconsciente, transferencia, repetición y pulsión, son los que en este paso hacia el reverso vacilan. En este capítulo, en el capítulo 7, Miller postula un cambio de paradigma, al ubicar lo que denomina el un cuerpo por encima del otro. Queda destituida la primacía del otro, piedra angular del psicoanálisis que podemos llamar clásico, aquel psicoanálisis pensado a partir de lo simbólico, y un cuerpo pasa a ocupar el lugar predominante y como dato primero. ¿Cuáles son las consecuencias que se desprenden de este cambio de paradigma que resulta de situar el un cuerpo como prioritario respecto al otro? ¿Cómo pensar inconsciente, repetición, pulsión y transferencia a partir de aquí? Como primera aproximación esquemática, si trazamos una línea divisoria, podemos ubicar de un lado el psicoanálisis pensado a partir de lo simbólico, donde vamos a encontrar la primacía del otro, el inconsciente transferencial, estructurado como un lenguaje, el sujeto y sus modos de identificación, la transferencia y el sujeto supuesto saber como su pivote, el análisis es aquí una construcción de sentido. Del otro lado, en el reverso de esta enseñanza, nos queda el otro destituido y en su lugar el un cuerpo como única consistencia, el inconsciente real, la urgencia, el parlet, el sentido como opuesto a lo real, y como sinónimo de lo verdadero, no siendo más este que semblante al encontrarse entre lo imaginario y lo simbólico, quedando entonces lo real excluido del sentido. ¿Qué le permite a Miller articular la hipótesis de un cuerpo como dato primero, anterior a la aparición del otro? En el seminario 20, Lacan elabora el concepto de la langue, la lengua, la cual es definida como diferente y primera respecto al lenguaje, que es precisado desde ahora como una elucubración de saber sobre la lengua, no siendo ya originario, sino secundario respecto de esta. La langue es la palabra antes de su ordenamiento gramatical y lexicográfico. Antes de la relación significante y la articulación que introduce el lenguaje, está la langue, formada por S1 sueltos que no tienen relación entre sí. Los S1 de la lengua son significantes que no están articulados, ni arman cadena. No hay en la langue articulación S1-S2. Se trata de significantes solos que no representan nada y que afectan al cuerpo. A diferencia del lenguaje, que afecta al cuerpo vía el discurso, mortificándolo, la langue afecta al cuerpo vía el S1 solo. Lo afecta bajo la forma de fenómenos de resonancia y eco. Los efectos de la langue son del orden del afecto. Esto lo precisa Lacan en el seminario 20. Afectos que se sienten en el cuerpo. Entonces, la introducción de la langue cambia la idea de cuerpo. Si nos situamos a partir de la primacía del otro y su estructura de lenguaje, encontramos al sujeto y la identificación. Miller describe en este texto los 3 modos de identificación que fueron elaborados por Freud, que son 3 modos de alteridad. Si partimos de un cuerpo como única consistencia, el principio de identidad es el cuerpo propio, como pertenencia, propiedad, algo que se tiene. Lacan en la página 122 del seminario 23 dice:
Uno solamente se reconoce en lo que tiene. Uno nunca se reconoce en lo que es. El primer paso del psicoanálisis supone que uno no se reconoce nunca en lo que es. Hasta ahí la cita de Lacan. No se trata del sujeto y sus identificaciones, sino del parlet que adora su cuerpo. De esta relación con el cuerpo propio hay una idea de sí mismo que trae Lacan con el concepto de ego. A diferencia de la identificación, que es un significante del otro, el ego como sí mismo no se constituye en el campo del otro. El cuerpo es para Lacan la única consistencia del parlet, una consistencia imaginaria que en tanto tal no requiere del otro para constituirse. Consistencia quiere decir lo que mantiene junto. Y solo tenemos idea de consistencia. Esta es mental y no es física, aclara Miller en el texto. Por tanto, el lazo más estrecho con este cuerpo es imaginario y no simbólico. Es un cuerpo que se tiene, que se cree tener. La única relación que el parlet tiene con su cuerpo es la adoración. Y esto es lo que Miller postula, que viene al lugar de los tres modos de identificación que citaba anteriormente. No se trata de modos de alteridad ahora, sino de una única consistencia. Retomo del inicio el concepto de trozos de real, que Miller extrae de Lacan, y que menciona como aquello que queda del pasaje al reverso de la enseñanza de Lacan una vez vaciado el sentido. ¿Qué son los trozos de real? En la clase 8 del seminario 23, Lacan dice que no hay un real, sino que hay trozos de real. Vuelvo a citar a Lacan. Solo podemos alcanzar fragmentos de real. Lo real es siempre un fragmento. Ciertamente es un cogollo en torno del cual el pensamiento teje historias. Pero el estigma de este real como tal es no enlazarse con nada. Por lo menos así es como concibo lo real. Hasta ahí la cita de Lacan. Tronchos de real. Lo que nos queda cuando nos comimos toda la manzana, refiere Miller en el capítulo 4 del curso El uno todo solo. Esto que queda cuando no hay más alcance de sentido. Si releemos la frase del seminario 23 que le citaba hace un instante, encontramos allí que lo real como tal no se enlaza con nada. El real sin ley es un real desunido de lo simbólico. Hay una imposibilidad de acceder a él vía lo simbólico. En un principio de la enseñanza, la naturaleza era el nombre de lo real. Y lo real era para Lacan aquello que volvía siempre al mismo lugar. Lo real era la manifestación de un orden. Cuando Lacan definía el inconsciente estructurado como un lenguaje, con las leyes de la palabra y del significante, la metáfora, la metonimia, la relación causa-efecto entre el significante y el significado, enseñaba al inconsciente como un saber en lo real. Lo real definido como real sin ley da testimonio de una ruptura entre la naturaleza y lo real. El saber ya no está incluido en lo real. El saber es una elucubración sobre un real que está despojado de todo saber supuesto. El concepto de Lalang abre a otra dimensión. Que lo real esté desprovisto de sentido equivale a que lo real no responde a ningún querer decir. Cuando se llega al fuera de sentido, se ha salido de las ficciones producidas por un querer decir. Entendido así, lo real es un trozo separado del saber ficcional que se produce a partir del encuentro con la lengua y sus efectos de gozo en el cuerpo. La simbolización de lo real es una construcción secundaria, producida luego del choque inicial del cuerpo con la lengua. Encuentro contingente y que no responde a ninguna ley previa. Todo lo que es relato, todo lo que es simbólico, surge a partir de lo real, en un intento de significar. Esta articulación de sentido es una estructura que se monta sobre elementos previos. Por el solo hecho de hablar es que se instituye una trama. Se transforma la contingencia en articulación. Pero dar sentido a lo real es imposible y por eso la tarea del psicoanálisis es ir contra esa trama de sentido para que aparezcan los trozos de real. Los trozos de real, real sin ley, también nos lleva a considerar que no se trata de un real universal, el mismo para todos,
como el real de la naturaleza, el real de la ciencia, sino que lo real es singular, uno por uno, existiendo distintos modos de goce de cada quien. Lo real excluye el sentido. Miller marca que la oposición binaria, real-sentido, domina la ultimísima enseñanza de Lacan. Lo real ya no es lo verdadero. El sentido y lo verdadero son usados como sinónimos por Lacan. En la primera enseñanza, lo real puede llegar a tocarse con la verdad. En el reverso de la enseñanza, lo real es la exclusión de todo sentido y no toca lo verdadero, sino que se encuentran los embrollos de lo verdadero. Así lo dice Miller en el texto. La verdad para Lacan es semblante. Acuña el neologismo variedad para hacer aparecer la dimensión de la verdad variable. El inconsciente real, exterior a la maquinaria significante, productora de sentido, se opone a la verdad. En la clase del 11 de enero del 77 del seminario 24, Lacan define al inconsciente de la siguiente manera. Dice, el inconsciente es que en suma uno habla, si es que hay habla-ser, parlet, solo. Uno habla solo porque uno no dice jamás sino una sola y misma cosa, salvo si uno se abre a dialogar con un psicoanalista. El inconsciente se reduce al hecho de hablar solo y a que se vuelve a decir siempre una y la misma cosa. Aquí la definición de inconsciente se anuncia mediante el autismo de la palabra. Cada cual habla solo. Lo que permite forzar ese autismo es que la lengua es un asunto común. Así nos recuerda Miller, que lo afirma Lacan en el seminario 24. La lengua es la palabra en su aspecto fonemático, contraria a la gramática, y que abre a todos los equívocos. Hago un paréntesis aquí de algo que no está escrito, que no lo escribí, pero que lo pensaba y lo que conversábamos hoy, que está la lengua como asunto común, ¿sí? Primero que algo que escuché decir a Osvaldo Delgado y que los otros días me pareció muy interesante, que es lo que va a permitir la interpretación jaculatoria, que la lengua sea un asunto común. Y luego un poco tiene que ver con esto que conversábamos hoy a la mañana acerca del lazo, no lazo, ¿no? Que la lengua como asunto común nos permite la resonancia. Entonces, decía que la lengua es la palabra en su aspecto fonemático, contraria a la gramática y que abre a todos los equívocos. Hay que entenderla en relación con el un cuerpo en el que ocurre lo que Lacan llama acontecimiento. Un cuerpo marcado por un S1, que constituye el parlet. El sinsentido de la lengua hace resonar en el cuerpo un decir, cuerpo que habla, cuerpo que goza. Hay un cuerpo que goza en la resonancia del significante, y ese goce es un goce autista que comporta una satisfacción sin otro. De esta manera de definir el inconsciente, Miller hace notar la consistencia del inconsciente, que dice siempre una y la misma cosa. Tenemos un cuerpo y su consistencia, como esencial en el ser humano, y la consistencia del inconsciente. Y es desde aquí, nos dice Miller, que se establece una relación entre el un cuerpo y el inconsciente. Relación que ya se encontraba desarrollada por Lacan en sus inicios, en la articulación de la pulsión y el inconsciente, articulación que denotaba en esos inicios una armonía del sistema, resalta Miller. En la ultimísima enseñanza se cuestiona esta armonía entre el significante y el cuerpo. Este punto es interesante leerlo en la conferencia que dio Miller en el 2016, en el Congreso del 2016 en Río. Ahí él habla de esta relación entre el inconsciente y la pulsión. Entonces, por último, es la acción del significante sobre el cuerpo lo que se revalúa en la ultimísima enseñanza, realzando el aspecto parasitario del significante. Hasta aquí mi lectura. Gracias por escucharme. Bueno, gracias Valeria. Bueno, pasamos ahora a la conversación. Pilar, no, es un aplauso, no es una mano levantada. Igual, si querés tomar la palabra, Pilar, la tenés. No, es un aplauso. Inés Anderson, bienvenida, tenés la palabra, Inés. Bueno, gracias, de verdad.
Bueno, de verdad que estoy disfrutando muchísimo, agradezco mucho esta oportunidad. Tengo dos preguntas para Rosa, excelente los dos trabajos, bueno, y los de la mañana también. Rosa, cuando dice, bueno, me encantó eso, muchas cosas, ¿no? Pero que Lacan sueña un análisis sin analista, ¿no? Y me pregunto si será después del final del análisis, ¿no? De que uno se convierte, o los AE o los que han llegado, se convierten como analistas de su propia experiencia, ¿no? Entonces puede ser que, aunque después no queda, no quita de que uno regrese, ¿no? Haya momentos cruciales que regrese a tener un analista, pero y quizás ese sea el momento, ¿no? Y el otro, cuando me gustó esa la hipótesis de Freud, que fue lo de que de la cuestión de saber hablar, ¿no? Que la posición de Freud y que la de Lacan es ese agujero de lo real, ¿no? Entonces me pregunto cuál sería la hipótesis de Miller, ¿no? Esas serían mis dos preguntas para Rosa. Y luego para Valeria, esta parte cuando dice, bueno, creo que Lacan, Miller, ¿no? De que el cuerpo como dato primero, ¿no? Antes de, no capté o sea, como antes del otro, ¿no? Pero, no sé si puedes decir algo, eso por primera vez lo estoy escuchando, ¿no? El cuerpo como primero. Quizás tiene que ver lo uno, ¿no? Antes del otro, pero... Y la otra pregunta es, uno solo se reconoce en lo que tiene y no en lo que es, ¿no? Me parece una frase muy importante, no sé si alguien puede decir algo sobre eso. Muchas gracias. Bueno, conversemos. Rosa, ¿querés responder? Sí, quiero responder a la primera pregunta, que para mí Vamos también a es hacer una así. pregunta. Ay, perdón. Rosa, Valeria, Lito y Guido, ¿sí? Bien, Vale. sí. Responder a no sé si me lo hace como pregunta o... esto es una búsqueda. Yo creo que cuando Lacan dice directamente, bueno, Miller dice directamente que Lacan sueña, puede ser que Lacan sueñe, yo pienso que estamos todo el rato en el plano de la hipótesis, en esta última enseñanza de Lacan. Pienso, no sé si estoy en lo cierto o no. Cuando habla o cuando piensa un análisis sin analista, para mí también plantea una pregunta, pero lo que acaban de decir la persona que me ha hecho la pregunta, que ahora no recuerdo quién es, ¿vale? ¿Quién me ha hecho la pregunta? No Inés. recuerdo. Bueno, Inés me ha hecho la pregunta. Inés de Canadá, de Toronto. Sí, si podría ser, que podría referirse a Lacan, yo sigo en el tema del interrogante, después de un pase, ¿no? Después de un pase, el analizante, porque siempre somos analizantes, pienso yo, seguiría el análisis, un análisis consigo mismo, si vale la pena, si se puede decir. Pero no lo tengo yo claro, que cuando Lacan, no lo tengo claro, por lo tanto no te contesto. Cuando Lacan habla de un análisis sin analista, que se refiera a ese momento, porque eso es un momento, ¿no? El pase, el testimonio, después de haber pasado por todo el proceso, volvemos a estar en momentos, como me refiero yo todo el rato, porque para mí es importante. Yo creo que Lacan lo lanza como una pregunta interrogante para trabajar o pensar sobre ello. Como Miller en este seminario está permanentemente planteando hipótesis, posibilidades, sugerencias. Nos lanza a trabajar, pienso yo, en este tema. Y la segunda pregunta no recuerdo, ¿me la podríais repetir? Bueno, no sé si he contestado la primera, pero he puesto más interrogantes todavía. Pero, ¿cuál sería ¿cuál sería la hipótesis de Miller? ¿No? Cuando plantea la hipótesis de Freud, la hipótesis, ¿cuál es la...? El inconsciente, la de Lacan, pues no sé, sería Pero el no sé, síntoma. ustedes que han leído tanto a Miller, ¿no? Esta época de Milleriano, ¿no? ¿No será el síntoma, la hipótesis de Miller? No lo sé, ¿eh? Lo devuelvo como pregunta. Bueno. ¿Alguien podría responder sobre esto?
Vemos si se va dando en la conversación, Es, ¿sí? es la pregunta que le hizo en el seminario 23 a Lacan. ¿Es el psicoanálisis un síntoma? Un síntoma. Y él responde primero que sí, luego que no, y luego dice, es un síntoma, que es para mí lo más misterioso de la tercera respuesta. O sea, el psicoanálisis ya no es el síntoma, primero dice que sí, que no, todo eso, pero luego dice, es un síntoma. ¿Eso qué quiere decir? Lo planteo como pregunta. Bueno, Valeria. Bueno, cortito, así circula Inés, gracias por tus preguntas. La idea de esto del cuerpo como dato primero es que lo que se invierte es esta idea primera de que uno nace en un baño de lenguaje, en un otro, ¿sí? Lo que sucede es que eso ya no es pensado así, ¿sí? Sino que el otro nace, el otro se construye, no está ahí como dato primero, ¿sí? Y que es un cuerpo, ¿sí? Que sería, vamos a decir, como el acontecimiento, si lo ponemos en términos temporales, ¿sí? Este real, este goce, este choque del goce y del significante, lo que sucedería primero, para ponerlo en un orden, y luego todo el aparato del lenguaje, el otro, lo simbólico, se construiría a partir de allí. No sería al revés, esa es la inversión que Miller plantea. Todo lo que estaba del lado del otro ahora está puesto del lado de un cuerpo, ¿sí? Eso es lo que básicamente Miller trabaja en el capítulo 7 del Ultimísimo. Con respecto a esta frase que citás, que es del seminario 23, te digo lo que a mí se me ocurre, ¿sí? ¿Por qué? ¿No? Está diciendo eso, en tanto que ese reconocimiento en el un cuerpo, digamos, no tiene que ver con el ser, sino con la existencia. ¿Sí? Parece que está corriendo el eje. ¿Sí? No habría ahí un ser, sino lo está diciendo en relación a la existencia. Hasta ahí es lo que yo puedo decirte. Gracias. Lito. Estás muteado. Quería retomar un poco de todo esto que se habló. La primera cuestión que yo diría, que Lacan ya en Literater dice que Joyce no necesitó análisis para conseguir lo máximo que se puede conseguir un análisis. O sea que ahí con Joyce tenemos el ejemplo de un análisis sin analista. Lacan lo vuelve a reforzar eso en el seminario 23. Y esto exigiría todo un estudio que deberíamos hacer y que creo que si Lacan toma Joyce es para mostrar que con Joyce se alcanzaría algo de un discurso que no fuera del semblante, o sea, un discurso de lo real. Eso es un punto que quería traer. El segundo punto, que me parece que hay que contextualizar siempre la enseñanza de Lacan, como la de Miller, como Freud, situando determinados momentos que aparentemente son contradictorios, cosa que yo no creo, sino son la prolongación de la idea que empieza a plantearse Jacques Miller. Es cierto que en sutilezas, en el ultimísimo Lacan, Miller se plantea un cuerpo a partir de la consistencia, y la consistencia definida por Lacan en el seminario 23 es lo imaginario. Y podemos decir por qué llega Miller a ese cuerpo imaginario, quizá porque lo máximo que puede encontrar a partir de lo simbólico es un agujero en lo real, o sea, un agujero en el saber, que es no hay relación sexual. Creo que Miller empieza a dar un giro en relación a esto con este texto del Serial 1, donde en el texto del Serial 1 comienza el cuerpo a dejar de pertenecer a lo imaginario y sostener esa imagen narcisista, que habría que después continuarlo con el concepto de Escabó, pero que empieza el cuerpo a construirse como real.
Y es por eso que Miller en la contratapa de Upir dice, en este seminario Lacan completa con Iliad de Lan, que es hay de lo, uno, hay del goce, con el no hay relación sexual. Y me parece que es desde esta lectura que tendríamos que retomar los conceptos que está siguiendo Miller para construir su contrapsicoanálisis. Tito, estás en tiempo. Sí, este punto nada más porque me parece crucial, por lo que se dijo al final de la otra reunión. Me parece que hubo una censura en el establecimiento del texto La Ultísima Enseñanza de Lacan, porque Miller, en francés, había dicho que servirse del Padre, para ir más allá de él, era una quimera, era nada más que una fantasía, porque lo que muestra en realidad toda la ultimísima enseñanza es que no hay nombre del Padre. Cuando el uno es el uno solo, no hay nombre del Padre. Y esto lleva a este punto, que el anudamiento no lo sostiene el nombre del Padre, como lo situaba en el seminario Lessington. Perdón, Lito, estás en tiempo. Bueno. Guido. Guido y luego Paco. Paco, ya te hemos visto. Sí, voy a pasar la lista. Guido, Paco, Gabriel, Ricardo, Adrián y Gloria. Porque Paco levanta la mano, me llega por el chat. Sí. Guido. Igual lo hago breve. No, simplemente me quedo dando vuelta en base a esto que trajo Valeria. Cuando decía que la lengua era un asunto común. Si estamos hablando de la lang, no sé, vale, si te referías a eso cuando traías lo de Delgado, me hace ruido, no me termina de cerrar que la lang sea algo común, al fin y al cabo. Si bien planteamos que son los fonemas de la lengua materna, decir que es algo común ya me parece que es darle una cierta estructura que lo estaría corriendo digamos, del S1, y ya me parece que lo marcaría en un cierto sentido. Lo dice Lacan en el seminario 24, es una cita. En el 24. Textual del 24, cuando habla del autismo de A2. Cuando dice la lengua, ¿dice la lang o a la lengua en tanto que lenguaje? Punto. Ok. Habría que revisarlo de todos modos, pero es una cita. No, está bien, a ver, si es una cita, genial, perfecto, pero me problematiza todo precisamente, realmente. Está bueno, si es una cita de Lacan, entonces precisamente trabajarlo. Digo, pues, por lo menos a mí, en mi manera de pensarlo, no me terminaría de concordar en tanto que la lang sería, digamos, por dar un ejemplo, el hablar joyciano. Digamos, nadie habla joyciano más que Joyce. Pero dice que es asunto, no dice que es la lengua común a todos, dice que es un asunto común. Bueno. Habría que ver entonces. Cada uno la lengua, así lo entiendo, como asunto común, como propio del parlet, no como que todos tenemos la misma langue. Yo se lo oí, lo teorizó aquí en Valencia Mariel Embrus, lo de la lengua común. El sometimiento a una convención. Y eso nos permite establecer lazo. Gracias. Guido. Perdón, retomo. Sí. No, bueno, ese es mi crítica a cómo pensarlo en todo caso. Si lo pensamos como, de vuelta, como esto que como lo había tomado yo, no como lo había dicho Valeria, pues el equivoco fue mío en todo caso, como algo estructurado, como algo común a todos, el problema es que es ese, de vuelta, estamos cayendo de vuelta en el lazo, estamos cayendo de vuelta en la debilidad mental y el delirio, donde creemos que efectivamente nos comunicamos y nos entendemos, donde efectivamente ya no habría que curarse de la transferencia, sino que sostenerla. Y me parece que estamos yendo en una dirección contraria nosotros en este caso, hacia lo real. Solo eso, perdón.
después en todo caso retomo. Yo quería recordar aquí un momento, si me permitís, Sí, Rosa, discúlpame, tenemos una lista. Perdón, En perdón, todo perdón. caso, te pongo luego de Gloria, ¿sí? No, era algo a propósito de lo que se acaba de decir, lo que nos recuerdan que seamos prudentes con lo real. Paco. El micro, Paco. Sí, estás muteado. Nada, decía que era un poco retomar lo que ya se ha dicho antes, pero que de distintos ángulos, y siguiendo un poco lo que Lito ya ha apuntado y aclarado, yo lo leía de la siguiente manera, de acuerdo con él, un poco al hilo de lo que Parménides nos dice ya en sus dos primeras, digamos, hipótesis, ¿no? Cuando señala que si el uno es uno, en ese caso, en esa hipótesis, es un uno sin el otro, ¿vale? Y me parece que esto es importante por ese punto de partida que queremos localizar, ¿no? Y la segunda era si el uno es, uno es. De modo que aquí tendríamos ya la referencia no al uno solo, sino al uno en tanto que ser. Y eso remite a la frase que nos ha planteado ante la pregunta, creo que es la de Toronto, cuando decía que se reconoce en lo que se tiene, uno se reconoce lo que se tiene y no en lo que es. Justamente lo que se tiene sería ese primer parámetro de Parménides, uno es uno, se tiene el cuerpo, y en lo que es, en tanto que si el uno es, eso tendría que ser, o tendría que ver, perdón, con el ser. Simplemente eso. Gracias. Gabriel. Sí, retomando esta cuestión, porque me parece que no hay que olvidar que este ultimísimo yo lo ubico en términos de los 3 cursos consecutivos. Todo el mundo es loco, sutilezas y el ultimísimo. A partir de ahí, una de las maneras de retomar esta cuestión del uno de la lengua y el asunto común, me parece que no lo da de una vez, lo da, incluso Lacan no lo da de una vez, porque en el 17, y el ejemplo que voy a dar es Wittgenstein. Wittgenstein va a decir, hay una imposibilidad de lenguaje privado. Entonces, esa beta de la imposibilidad del lenguaje privado nos permite retomar sin distancia, porque me parece que estamos bordeando esa cuestión, el poder reapropiarnos de lo que decimos y transmitir. A partir de la pregunta y del problema que generó Gastón antes de finalizar, Gastón de Córdoba, que no lo veo, bueno, poder inventar más allá de si usamos primera, segunda o última enseñanza, pero a partir de esta cuestión. Está la versión de Joyce, que son datos de experiencia, pero de una experiencia que no hubo en el caso de Joyce, y en la de Wittgenstein tampoco. O sea, o también, perdón, Wittgenstein no se analizó, la hermana fue a tener unas entrevistas con Freud, pero después lo que hizo fue la elucubración de su Lalang y lo que se puede extraer desde ahí, a riesgo de saber perfectamente que aquí no hay metalenguaje, digamos, es decir, hay una imposibilidad de lenguaje privado que recompone de otra manera esta sustancia única que subrayaba con lo que trajo Guido esta mañana de Spinoza. Gracias. Ricardo. Sí. A ver, dos cuestiones. Una primera, siguiendo el hilo de lo que se está hablando. Yo creo que cuando se toma la lengua como un universal, como un asunto de todos, yo creo que es lo que permite a lo que Lacan indaga en toda su última enseñanza, que es la relación del universal con el singular. Entonces, es el pasaje de la sexuación masculina a la sexuación femenina. Tenemos el universal de Lacan para todos, pero en cada uno da un singular. Entonces es el pasaje de la sexuación masculina al no todo. Vamos. Y creo que ese enganche lo podemos leer perfectamente desde lo que es Lacan como un
para todos, pero la solución siempre es singular. Bien, entonces, a lo que yo estoy dándole vueltas. Bueno, Miller dice, lo ha leído Rosa, que habla para sí, para satisfacerse. Entonces yo en esto que voy a decir no sé si es un hablar para mí, para satisfacerme, o algo puedo transmitir, ¿no? Plantea Rosa lo que dice, cuando estamos ante un sujeto sin otro, solo es la palpitación de un goce, dice Miller. Entonces yo me pregunto, ¿podríamos decir que esta palpitación emerge en la pulsación temporal del inconsciente? Continúo porque lo que he enganchado en la clase de Valeria va en el mismo sentido, que es algo que yo llevo tiempo intentando captar, que es la diferencia entre el se goza del cuerpo, que me parece una cosa mítica, y el un cuerpo, que es del que se trata para nosotros. Entonces dice... Ricardo, perdón, sí. te pido una síntesis, por favor. Sí, bueno, no hablo mucho, un poquito. Entonces dice Lo Miller, mismo para todos, bien, hay un cuerpo que goza en las resonancias del significante y ese goce es un goce autista. Bien, entonces mi pregunta final. ¿Es el síntoma la coalescencia del goce autista de cada parlet en conjunción con el inconsciente real, siendo esto lo que da un cuerpo, el síntoma? Muchas gracias. Adrián, tenés la palabra, luego Gloria, y por el chat me pide la palabra Gerardo Maeso, luego de Gloria, ¿sí? Adrián. Sí. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero decir que estoy desde esta mañana muy impactado por el encuentro. Me estoy encontrando muy bien, escuchando cosas muy complejas, muy interesantes y muy sorprendentes. Quiero plantear dos temas en principio. En relación con la cuestión del análisis sin analista. En principio tenemos que decir no es posible el psicoanálisis sin analista, pero también tenemos que decir que sí es posible. Sí, si analista implica transferencia, si que haya analistas que hay transferencia, cuando hablamos del inconsciente real y de toda esa dimensión, tenemos que pensar que ahí sí sería posible un análisis sin analista, en la medida que no es apoyado en la transferencia. Y esto me permite entrar en el fondo de lo que quiero plantear. Esta mañana hablábamos de inconsciente real, inconsciente transferencial que sería el freudiano, e inconsciente real que sería el lacaniano. Entonces entiendo que tenemos un juego de palabras ahí importante. El inconsciente transferencial sería inconsciente de Freud. Pero cuando digo de Freud es freudiano, pero de él, su inconsciente, donde lo elaboró a partir de la transferencia con Fliess. En cambio, el inconsciente lacaniano, el real, sería sin transferencia. Se refiere a uno mismo, a uno solo, a él mismo, al propio Lacan. Y eso me permite pensar en que hay dos modos del inconsciente. El inventado y quizás descubierto por Freud, y el inventado y también descubierto por Lacan. El inconsciente de Lacan, su invento, el propio. Entonces, la pregunta aquí termina en lo siguiente. Hay dos inconscientes, un inconsciente transferencial y otro inconsciente real, y ahí tendríamos una cuestión con la historia. Primero habría un inconsciente... Adrián, te pido una síntesis, por favor. Después habría uno transferencial y al final otro real, o son un solo inconsciente con dos dimensiones. Esa es una pregunta, y queda la otra. Lacan busca escribir lo real. Él no dice que se puede hablar lo real, ni decirlo, sino escribirlo. Y justamente escribir lo real lo diferencia del hablar y de la palabra. Todo lo otro que no sea lo real es posible que pueda ser dicho, se puede pasar al decir. Pero me parece que Lacan le da una radicalidad a lo real que él, por eso digo que busca escribirlo. Y me parece que en momentos no asumimos del todo que esto sea un reverso, porque esto sí sería un reverso.
Escribir lo real es lo que busca Lacan, no decirlo. Muchas gracias. Listo. Gloria González. Bueno, muy gracias. El planteamiento de Lito sobre Joyce como quien ha hecho un análisis sin analista me deja pensando si sería lo mismo decir que se ha construido un síntoma, es decir, como un saber hacer con lo insoportable de la lengua para él, ¿no? Sin análisis, a decir que se haría un análisis sin analista. Creo que hay una sutil diferencia entre la construcción del síntoma sin análisis y el análisis sin analista. Bien. Gracias. Gerardo Maeso. Oh, no lo veo. Está silenciado. Estaba muteado. Ah. No, vuelvo a lo que se planteaba de la lengua como asunto común. No está planteado ahí lo universal en el sentido, pero sí está planteado que todo ser que habla tiene la langue, porque no se puede hablar sin hacer un retoquecito, como decía Lacan, un retoque respecto del lenguaje. O sea que es fundamental la langue. Joyce lo que hizo es desandó el lenguaje y todo lo que él había aprendido en función de poner en un escenario los componentes de la langue, ¿no? Donde se ven el equívoco gramatical lógico y el equívoco gramatical, el lógico y el homofónico. Eso, volver a la que todo ser hablante tiene que hacer un retoque permanente del lenguaje para poder hablar. Ya está, ¿eh? Gracias. No sé dónde está Rosa. Rosa, aprovechamos este momento porque tú decías que tenías unas preguntas. Se cayó. Rosa, luego Dolores Castrillo. Sí. Sigo, habla Dolores, sí, me cayó. Pero Rosa porque está muteada. Sí, creo que está hablando, pero sin micrófono. Sí. Ahí Ya, está, ahora sí. Perdona. Ya se me ha aclarado. Varias personas han hablado después y de todas maneras hay puntos para mí bastante inaclarables. No creo que Joyce sea un ejemplo de un analista, de un analizante sin analista. Joyce es Joyce, con una estructura muy singular. No creo que, bueno, bien, me parece genial el seminario 23 y todo eso, muy bien, pero no me parece respuesta a la pregunta que se hace Lacan. Y quiero recordar una cosa que respecto a lo que se está hablando del inconsciente real, me ha gustado mucho cuando Miller nos advierte que seamos prudentes en esto. No, solo quería decir eso. Bien. Dolores Castrillo. Dolores, no sé si estás muteada. ¿Puedes desmutearte? No te escuchamos. ¿Estás ahí?
Si no, le paso la palabra a Lito y luego volvemos. Bueno, Lito, te doy la palabra a vos. Quería decir algo de lo común, ¿no? Ahí me quedé, se me cortó el internet. Lo común de la LAN es que la LAN es la lengua materna, son los fonemas de la lengua materna. En ese sentido hay algo común, pero me parece que lo que no es común y es absolutamente singular es el encuentro entre algunos fonemas de la lengua materna y el cuerpo, ¿no? Que no tenemos por qué ser solamente los fonemas. Lacan dice del S1 que el S1 puede ser un fonema, una frase a toda una vida. Lo que se trata es que todo eso es resonancia y no es sentido. Creo que ahí está la oposición. Y la otra cosa que no pude terminar de decir es que me parece que hay una diferencia entre Joyce el sintón con el cuarto nudo, con lo que se empieza a desplegar a partir del síntoma, del sutil, el ultimísimo, que es que de lo que se trata es que lo que anuda no es el cuarto nudo, sino es lo real. Lacan y Miller insisten todo el tiempo en eso. Lo que anuda es lo real, ¿no? Y no el nombre del Padre. Ningún nombre del Padre anula, anuda. Solamente lo real anuda. Y vuelvo a insistir en este punto. Miller está construyendo el contrapsicoanálisis. El contrapsicoanálisis es la mirada de Miller para dar cuenta de la experiencia del análisis en el siglo XXI. Y no lo va construyendo de una vez. Yo estoy de acuerdo que es ultimísimo, sutilezas, todo el mundo es loco, la vida de Lacan y por fin el ser y el uno, y las conferencias que él dio para el MP, hacen un conjunto que hay que leerlo de esa forma para poder encontrar cómo Lacan va resolviendo las distintas cuestiones que se presentan en la experiencia analítica. Gracias, Lito. Dolores, tenés la palabra. Tenés que desmutearte, Dolores. Paco está levantando la mano. Sí, está Dolores, Guido, hola. María del Carmen Vale. y Paco. ¿Sí? Vale. Bueno, muchas gracias por el seminario que comienza hoy, que es muy interesante. Y yo quería hacer una pregunta que me la suscita el final del capítulo, que en realidad es de esta mañana, pero bueno, creo que anuda con lo de esta tarde, que es el reverso del pase. Ahí al final, Lacan dice: lo verdadero es lo que se cree tal, y lo que irradia del otro lado es la idea de lo real, en tanto desanudado de toda creencia. Y añade: la fe, e incluso la fe religiosa, eso es lo verdadero. Lo verdadero no tiene nada que ver con lo real. Y Lacan llega a formular que el psicoanálisis sería la forma moderna de la fe religiosa. Bueno, es sobre esto que quería comentar algo, porque es verdad que el inconsciente real sería, digamos, lo que se presenta como lo único que estaría desanudado de toda creencia y, por tanto, de toda fe religiosa. Pero es cierto también, como se ha dicho esta mañana, que para empezar hay que ser muy prudentes con la idea de lo real, y para seguir, esta mañana he escuchado, lo que pasa que no veía el nombre de las personas que hablaban, he escuchado decir más de una vez que lo real no es algo que, digamos, está todo el tiempo ahí presente, sino que irrumpe en instantes. Se ha hablado del instante de ver, se ha hablado del instante en que uno algo de un significante por fuera del lazo con ese dos toca el cuerpo, en fin, siempre hablamos del instante. Pero, por ejemplo, ahora no estamos, obviamente, en la dimensión del inconsciente real.
Estamos en la dimensión del inconsciente transferencial y en la dimensión no de la langue, sino en la dimensión del lenguaje, en la dimensión de la palabra. La palabra supone siempre la fe en el otro, ¿no? Es el otro de la palabra que no solo Lacan, ya Nietzsche lo decía hace mucho tiempo, seguiremos creyendo en Dios mientras sigamos creyendo en la gramática. Entonces, quería simplemente apuntar que deshacerse de Dios, deshacerse de la fe en el otro de la palabra, eso solo ocurre por instantes, pero que nuestra vida, incluida nuestra vida como analistas y nuestra vida en nuestra, digamos, relación, por un lado con analizante y por otro lado con la comunidad de analistas y por otro lado, obviamente, en general, no puede prescindir de la fe. Dolores, te pido una síntesis, por favor. No, ya he acabado ahí. Ok, gracias. Guido. Estás muteado, Guido. Perdón, decía que perdí el punto de cuando levanté la mano de a qué quería responder, pero bueno, me han dado otras cosas a comentar también, afortunadamente. No, pero algo que, a ver, dos cosas quiero apuntar. Una, ¿por qué lo de Joyce como analizante sin analista? Porque precisamente logra hacer lo que a lo que un analista debería llegar, en todo caso, en tanto que a dar el paso, es decir, a brindar un nuevo escabo, a brindar un escabo que es su propia invención, su propio decir del S1, es decir, su propio acontecimiento. Por otro lado, junto con esto que no sé quién fue la última participante, que bueno, pero venía retomando algo que ya venía de antes, esto de la precaución, de la cautela que advierte Miller, lo cual es muy cierto. El tema es, ¿pero en qué consiste esta cautela? En atender a que, efectivamente, siempre, en tanto que hablamos de lo real, estamos mintiendo. Ya es una verdad mentirosa la que proponemos. Nunca alcanza a decir aquello que se propone, porque siempre falla. Es lo que plantea Lacan en el Left to Labs. Intento decir la verdad, pero no puedo, fallo. Es decir, no se puede decir la verdad acerca de lo real. Se puede decir, en todo caso, o intentar decirlo por lo menos, esa es lo que apunta el S1, el testimonio. Disculpen. Me parece que precisamente ese es el logro de Joyce. Hacer de su obra, de este work in progress, un S1, el cual efectivamente... Pide una síntesis, Guido. Sí, ya terminó. Efectivamente, no tiene un sentido, sino que es lo que leemos es el goce de Joyce, en definitiva. ¿Y qué hacemos? Intentamos darle sentido. Intentamos anudarlo, de alguna forma, para que eso nos dé una cierta verdad. Pero que en definitiva lo que habría que buscar, que es lo que buscaba yo y me parece en todo caso al brindarlo a un otro, es esa resonancia, es ese leer en voz alta y que no tenga sentido, sino que simplemente resuene en un cuerpo. Gracias. María del Carmen. Gracias, buenas tardes. Bueno, voy a tratar de concretarlo porque me quedé con la pregunta que hacía José Matusevich en la mañana. ¿Cómo ha sido el acontecimiento Miller? ¿No? No puedo pensarlo sin el acontecimiento Freud, que fue encontrar algo más que el sentido, ¿no? Eso que tocaba el cuerpo, que era el inconsciente, y que finalmente llevaba a la inhibición, el síntoma y la angustia. El acontecimiento Lacan, que fue un acontecimiento en el cuerpo o del cuerpo, que no se va, que está ahí y que habría que hacer otra cosa, con ello un anudamiento diferente para poder hacer lazo, y por ello el acontecimiento Miller lo pensaba como ese temblor, ¿no? Que decían en la mañana, que finalmente viene a despertar cuando se comienza a dormir, despierta y orienta para continuar con el
con el descubrimiento de que hay un agujero, que no todo está dicho. Y pensaba en eso, ya para ir terminando, en lo que se dijo por la mañana sobre la palabra, ¿no? Que no va dirigida a nadie, y que Miller en este curso del ultimísimo Lacan dice que Lacan plantea una bella pregunta que tiene plenamente su eco para el pase. ¿Cómo reconocer un nudo Borromeo en la oscuridad? Y yo pensaba en esa oscuridad del uno solo. Bueno, muchas gracias a todos porque todo ha sido una enseñanza para mí. Gracias. Paco. No lo veo yo a Paco, debe estar. El micro, ahora. Ahí está. Nada, bien, yo solamente recordar, ya que estamos casi al final del día de hoy, recordar, porque he estado pensando durante todo el día en tantas veces que se ha citado a Miller, ¿no? Miller Lacan. Y pensaba el acontecimiento Miller, ¿no? Lo que significa el acontecimiento Miller. Me parece importante, ¿no? Y pensaba, ¿desde qué momento podríamos, digamos, localizar o fechar el nuevo Miller? Aquello que se llamó, o sea, está llamando el Miller II, ¿no? Lo que él llamó el año cero, cuando Miller hace, digamos, un punto de capitón personal y una especie de borrón y cuenta nueva, y se lanza, como lo oí decir en la conferencia que dio, se lanza diciendo, a partir de una pregunta que le hizo un oyente, diciendo que eso era su deseo, digamos, lo que apoyaba, o donde él se apoyaba para ese Miller II, era su deseo. Y bien, eso implicaba una desconstrucción, en el sentido hegeliano, una desconstrucción de todo el bagaje, digamos, adquirido, y una renovación o reestructuración y reconstrucción del nuevo análisis, ¿no? Y yo creo que ese es el gran esfuerzo que hace Miller y todos los que lo seguimos. Gracias. Lito, luego Teresa, luego José. Sí, Lito. Estás muteado. Totalmente de acuerdo con María y con Paco. Me han gustado mucho lo que ellos dijeron. Y yo voy a decir lo que creo que es el acontecimiento Miller para mí. En principio, el acontecimiento Miller es que el parásito del hombre es el lenguaje. Y ese parásito del lenguaje es en tanto el lenguaje prohíbe el goce y prohíbe el saber hacer con el goce del acontecimiento singular del encuentro del cuerpo real con la langue. En ese sentido, ¿por qué es un parásito el lenguaje? ¿Y por qué hay fe? Hay fe porque el lenguaje introduce la falta. Por eso hay fe. Bastaría leer a Unamuno para darse cuenta de que va la cuestión por este camino. El lenguaje se constituye a partir de una falta. Es el seminario de un otro al otro. Hay miles de lugares donde Lacan sitúa que la repetición es la repetición de una falta. Bien, es en ese sentido que el lenguaje nos condena a la insatisfacción y a la alienación al otro. Lo único que nos puede dar un poco de satisfacción, el análisis, en tanto hacemos caer esa dimensión del otro para que cada uno pueda hacer con ese real que se constituyó a partir de este momento de encuentro, de acontecimiento entre el cuerpo y el lenguaje, pueda encontrar eso para cambiar, hacer otro relato. Ese relato en Joyce, y por eso no necesito analista, porque Joyce destruyó la forma de escribir en inglés. Eso lo dijo Soler, lo retoma Lacan y muestra que eso es lo máximo que puede encontrarse con un análisis. Y eso significa poder cambiar el lugar que uno tenía o que se había hecho a partir del relato del otro, o sea, a partir del relato del inconsciente transferencial, y poder encontrar entonces la urgencia que lo llevó a análisis, y a partir de esa urgencia saber hacer
que no es saber en el sentido de la teoría del conocimiento, si no es subjetivo, está más cerca del artesano y del artista que del sabio y el científico. Eso podemos encontrar ese poco de satisfacción con el cual podemos terminar un análisis. Teresa. A mí me ha pasado un poco como a Guido, que iba a hablar de una cosa, han seguido hablando y ya no me acuerdo de lo que iba a decir, que me parecía muy interesante, más de lo que voy a decir ahora. Pero estoy viendo como que hay... me gusta a mí el término inconsciente, entonces hay un inconsciente que va a estar cifrando, un inconsciente que vemos después que va que le agrega Lacan la pulsión, se abre y se cierra, pero en estos capítulos, no me acuerdo en cuál de todos, va a hablar de un inconsciente que solamente se pone en juego cuando se habla, y es nada más hablar, o sea, no hay ahí como un depósito, como una memoria, no hay nada, nada. Eso creo yo que es algo bastante importante tener en cuenta. Hay otra cosa que también creo que hay debate sobre el lazo, me parece muy interesante. Y luego, Garabier, has dicho una cosa que me parece muy bien, eso es que estoy muy de acuerdo contigo, que en estos 3 cursos, bueno, cogemos la vida de Lacan, serían 4, quitando el último de todos, Tuto uno solo, es los que podrían estar dedicados a esta ultimísima enseñanza de Lacan. Pero el Tuto uno solo, ya lo veremos cuando llegue, ese va a ser otra cosa que va a respondernos a muchas cuestiones que estamos planteando sobre Miller. Bien. Ya, Carlos. José. Sí, un poco en esta línea también. Creo que las preguntas que se han ido formulando durante la conversación apuntan a un régimen, diría, de las oposiciones, ¿no? Es decir, si es inconsciente transferencial o es inconsciente real, si se trata de la LANG o se trata del lenguaje, en fin. Me parece que es importante, hay un comentario de esto de Miller en Sutileza, me adelanto un poco, que va a plantear para el analista, es decir, lo dice así, habituarse a la disciplina de la inconsistencia es una de las llaves que llamamos formación del analista, ¿no? Y lo dice así un poco, casi como oracular, ¿no? Se prohíbe la entrada a todo aquel que obedezca al principio de contradicción. Es decir, si nos planteamos las cosas por el lado del principio de contradicción, me parece que se nos escapa precisamente lo que está en juego. Entonces es un poco lo que quería plantear, ¿no? De poder poner ese principio de contradicción entre paréntesis. Bárbaro. Gerardo. Sí, agregar algo sobre el lenguaje, ¿no? Es evidente que cuando el lenguaje se articula en discurso, ya tenemos ahí una situación que complica, ¿no? Volver o retomar el saber hacer con la langue es justamente salir de los discursos en que uno está sumido, ¿no? Cuando padece una neurosis, ¿no? Eso nada más. Bárbaro. Rosa, ¿habías pedido la palabra? Ok. Desmuteate, por favor. Perdón. Ahora sí. Sencillamente quería leer un párrafito del capítulo La variedad de Lacan, porque me ha llamado la atención y o yo no me he enterado o nadie ha reparado o nadie lo hemos dicho. Es que dice, ¿por qué Lacan dijo que todo lo que no se funda en la materia es una estafa? A través de un juego de palabras que había practicado en el seminario del Sintom, material miente, la palabra estafa tiene que llamar nuestra atención, ya que Lacan en otras ocasiones se pregunta si el psicoanálisis mismo no sería una estafa. ¿Por qué la noción de materia sería el camino para sacar al psicoanálisis de la estafa? O bien, ¿en qué sentido hay estafa? Son preguntas que se plantean, luego sigue comparando términos estafa y materia,
y dice que la materia fundaría la identidad de lo mismo. Me resulta un poco misterioso la palabra materia para fundar la identidad de lo mismo. Si alguien me lo pudiera aclarar, si procede, pues genial, y si no, seguiré pensando y buscando. Lito, estás muteado. Esa cita que trae Rosa es espectacular. Me parece que Lacan busca la materia porque había definido la materialidad significante como letra. Por eso toma lo mismo. Y lo que me parece más importante en esa cita es que Lacan va contra él mismo, porque Lacan había dicho que no había de lo mismo. O sea que el sujeto, en tanto sujeto del efecto del lenguaje, siempre era otra cosa, y que lo único que estabilizaba eso era no hay identidad, hay identificación. Y la cifra que vos traes va de la mano de un cambio impresionante en Lacan, porque lo que plantea Lacan, entonces, que hay de lo mismo. A nivel de la materialidad del lenguaje es el fonema, a ese nivel hay la mismidad. Y ese es el punto para mí en el cual en el serial 1 Miller produce este acontecimiento que es, si el lenguaje es repetición, y la repetición se constituye a partir de una falta, por eso Kierkegaard dice una frase muy linda, que la repetición es la repetición de lo imposible, de repetir. En cambio, con la mismidad, ¿sí?, hay algo que sale de la deriva significante. Y eso que sale de la deriva significante es la única identidad que hay, que es lo que sabemos hacer con el goce que nos habita, ¿no? Por eso me parece tan importante contextualizar el serial 1 como punto de llegada, donde Miller inventa la iteración, porque la iteración tiene como base la mismidad. La iteración supone la repetición no de una falta, sino de lo mismo. Y eso es un fractal, por ejemplo. Un fractal es la repetición de lo mismo. Me parece que ese punto que vos tocaste recién, Rosa, para mi gusto, es uno de los grandes acontecimientos millerianos, porque para Lacan no existe el concepto de iteración. Aunque podemos ver que él sí habla de lo mismo, cuando en el Seminario 24 dice, la identificación es una cristalización de una identidad. Y ya ahí vemos la contradicción con el Seminario de la identificación. Hay de lo mismo, podríamos decir. Ilia Delan también quiere decir eso. Ilia Delan, en tanto es un neologismo y no debe traducirse, es porque Ilia Delan es siempre lo mismo. Lito, estás en tiempo, ¿sí? Sí, ya está. Gabriel. No, en el mismo sentido que lo que estaba diciendo José recién, Lito, ahí es donde es importante el curso de la orientación lacaniana, y lo subrayo porque precisamente retoma todo lo que al lugar de lo que a cuenta de la subjetividad, las filosofías no dejan de encubrir discursos del amo. Y ahí vuelvo a decir, el último Lacan, Seminario 24, lo dice así, contra psicoanálisis, es decir, contra el psicoanálisis del sentido. Y recuperar incluso una intuición, ya que nosotros citamos a filósofos, pero para servirnos de nuestra experiencia, no al revés. Y esa intuición de Maurice Blanchot cuando habla de la alteridad por sí mismo, es en ese sentido de lo que aclaró José, la alteridad por sí mismo con los recursos del propio enrollo y del propio anudamiento. Gracias, Ricardo. Sí, es en hilo a la conversación sobre la pregunta de Rosa, y aunque nos estemos un poco adelantando todos, ¿no?, echando mano del serial 1, yo
creo que ahí hace un esquema muy sencillo, Miller, donde se ven las dos funciones del significante. Escribe un significante que va hacia el cero de la repetición, 0, 1, 2, 3, y luego el mismo significante envía al conjunto vacío donde está la iteración. O sea, el goce itera todo el rato, el sentido repite todo el rato, ¿no? Entonces es el conjunto vacío el que nos da la clave de la iteración, creo. Lito. No, que se habló de la estafa analítica, y la estafa analítica es el lenguaje, es la transferencia. Ahí está la estafa. El inconsciente real no estafa nada, porque el inconsciente como real no se puede adjetivizar. Es alguien que se dijo varias veces, creo en la reunión de hoy y de ayer, que de lo que se trata es que en el inconsciente real no hay una dimensión del ser, sino de la existencia. Y la existencia no soporta el lenguaje, en tanto el lenguaje es causa de sentido. La existencia como tal queda siempre por fuera del lenguaje, porque el lenguaje se constituye a partir de una inexistencia. Creo que ese es un punto. Y el otro punto que tenemos que tener cuidado es que cuando hablamos de realidad y funcionamiento, estamos en el discurso del amo. Y cuando en lo que se opone al discurso del amo y a la realidad es el acontecimiento de cuerpo, que exige de cada uno de nosotros hacer otra cosa. No es el paraíso el acontecimiento, el sintón no es el paraíso, es que cuando se constituye, cuando llegamos a ese punto de real, lo que importa en esa urgencia es hacer otra cosa, saber hacer algo con eso. Con eso de lo que no somos, eso quiere decir, ahí no hay ontología, si no tenemos. Y es como tiene un poeta las palabras, como tiene un pintor sus pomos, como tiene un escultor la piedra donde hará surgir una figura o una abstracción, no importa, ¿no? Pero me parece que va en esa línea. Por eso en el SDU Labs Lacan termina diciendo que ni siquiera habla del pase como fin de análisis, sí habla del fin de análisis del lado de la pulsión como una satisfacción, y que él está enredado con los casos de urgencia y con la tarea de los artesanos, ¿no? Que la artesanía se caracteriza justamente porque no es parte de una teoría del conocimiento, sino es parte de un saber hacer sin saber, sin sujeto. El sujeto, que es puro efecto del significante, y Lacan lo dice siempre, es esa la única subjetividad que hay, es el sufrimiento que conlleva la vida por estar repitiendo esa falta. Kierkegaard dice, bueno, se puede vivir sin repetir también. Esa es una apuesta para el psicoanálisis. Inés. Sino esto que ya han dicho varias veces de la repetición, de que, y ahorita Lito, cuando tú dijiste de sufrimiento era por la repetición de la falta, ¿no? Pero me pregunto, la falta en ser, la falta, o sea, me pregunto porque, o sea, es muy, pero no sé si pudieras dar un ejemplo
Porque bueno, yo tuve un sueño que justamente pensé que se había acabado el sufrimiento de mi vida, ¿no? La mortificación sobre todo. Y realmente ha sido, o sea, un antes y un después de ese sueño, ¿no? Pero me pregunté entonces en esto cuál era la falta ahí que se estaba repitiendo, ¿no? Entonces, no sé si puedes decir algo en eso, me parece muy importante esto, de que el sufrimiento es porque se repite la falta, aunque te habías dicho algo de que en la repetición siempre hay una falta. Y en el seminario 17, en unas presentaciones que yo fui, hablaban de la repetición, tenía que ver con el rasgo unario, ¿no? Entonces, no sé, si puedes decir algo en relación a eso. No sé, ¿puedo decirlo? Sí, claro. Mira, el seminario 17 se construye en el seminario de un otro al otro. Y en el seminario de un otro al otro, Lacan define la repetición como la relación entre el rasgo unario y la cosa, que lo inscribe con relación al objeto A, y dice que la repetición es lo que se constituye entre el uno del rasgo unario y el objeto A. Escribe 1 sobre A. Y en última instancia, la repetición, dicho por Lacan, es la conmemoración de una falta. Esa falta la podés tomar desde distintos lugares en el relación al lenguaje. Es cierto, un primer lugar es que uno repite la falta en ser porque cree que uno puede llegar a ser. Y lo que demuestra que mientras estemos usando el lenguaje, nunca vamos a llegar a ser, porque el lenguaje mismo es la falta en ser. Y queda demostrado lógicamente por Lacan en el seminario de la identificación. El S1, el rasgo unario, nos representa porque justamente la falta somos nosotros mismos. Y ese es el conjunto vacío del sujeto, que busca la significación en la cadena significante y no la encuentra nunca. Me parece tu sueño un sueño maravilloso, porque es un sueño que pareciera ser que deja de sufrir, de buscar en el inconsciente poder cubrir esa falta, ¿no? Y bueno, vos lo verás, no es este el lugar, para ver si de lo que se trata entonces a partir de este sueño es de una detención de la cadena significante, un apagamiento de la sed de sentido. Me parece que acabar con la sed de sentido, ¿no? Es el punto indispensable que uno debe transitar en un análisis, ¿no? ¿Qué es lo que Miller en última instancia dice? La inconsistencia. Un analista tiene que soportar la inconsistencia. Gracias, Lito. José. Sí, en línea con esto recordaba también un punto que Miller va a decir a propósito del goce que no miente. Dice, el goce no miente en la medida en que en sí mismo es un malentendido en relación con lo que haría falta. Es decir, a mí me pareció muy interesante, ¿no? Que coloque el goce como un malentendido. Es decir, que generalmente lo leemos desde otros lugares, ¿no? Pero en relación a un malentendido con lo que haría falta, es decir, me parece que es interesante el punto que se destaca a partir de allí, ¿no? Gracias, Ricardo. Sí, brevemente en relación a lo que preguntaba Inés, ¿no? Sobre, bueno, el tema de la falta, ¿no? Ya que se puede pensar en dos sentidos, o sea, o en dos vertientes, siempre apuntando al goce fálico. O sea, está la falta en ser, o sea, nunca hay un significante que nombre, pero también está la falta del objeto que nos daría el goce adecuado. Entonces, abre camino al goce que haría falta que no. Como decía. Sí, no sé si puedo hablar. Sí, estás vos. Bueno, primero Guido. Porque entró primero. No, Sí. no, está bien, que hable primero. Bueno, yo solamente quería decir que una de las cuestiones
que pone en cuestión la última enseñanza de Lacan y la construcción que empieza a hacer Lacan como el contrapsicoanálisis, es que no se puede pensar con la teoría del objeto. Pensado desde la Lange, no hay sujeto y no hay objeto. El objeto, en su desarrollo, ha llegado a este siglo XXI a convertirse en el cenit de la cultura, ya no en la anihilación significante, sino en la anihilación al objeto. Y es lo que vemos todo el tiempo, y inclusive les cuento un chiste de Mafalda que es muy divertido, que dice Mafalda que el Citroën, el viejo Citroën, es el único coche que lo que vale es el conductor y no el coche, ¿no? Lo que muestra, me parece, ese chiste, y demuestra, es que en la época hemos perdido esa noción de ese cuerpo que maneja por el objeto auto, ¿no? Y que sirve nada más que para pavonearse, para mostrar qué lindo autito tengo yo frente a los otros. Me parece que así como la alienación, usando un término, usa Lacan, un término muy marxista, el término de alienación, así como la alienación en la época de Freud y en la primera época de Lacan era el sujeto, al final empieza a haber una alienación de la cual hay que liberarse, sobre todo en el siglo XXI, que es la alienación al objeto, que Lacan justamente, Miller llama la época de la adicción generalizada. Y no nos olvidemos que el objeto es un semblante. Lacan ya lo dice en el seminario 20. Bueno, está Guido, está Laia, ya estamos por finalizar, así que van a ser las últimas dos intervenciones. Y Paco que después, levanta su mano. Paco, bueno, entonces carnal. Paco, y por último Teresa, ¿sí? Así que tenemos estas 4 intervenciones últimas por hoy. Guido. Bueno, ya que ya estamos casi en tiempo cumplido. En realidad iba en la misma dirección de lo que dijo recién Lito. Es raro decirlo así, pero bueno. No, esto que precisamente que no hay, el problema de pensar un goce que falta, en realidad, es leer el goce desde el lenguaje, digamos. El goce que falta es precisamente el que inaugura el lenguaje, en tanto que efecto de la LAN, que secundario de la LAN, que lucubración acerca de eso. Entonces, ahí podemos decir que hay algo que falta, y que lo que falta, ¿qué es, en realidad? Ese cacho que sobra de lo real, ese cacho que no termina de cesura a partir del significante, que no logra tapar. En ese sentido, digamos, es la relación entre lo simbólico y lo real es lo imposible, porque lo que no hay es esa relación uno a uno, esa es la no relación sexual. No hay posibilidad de aunar, de establecer una relación directa entre real y significante, en definitiva. Y simbólico. No, nada, solo apuntaba a eso, nada más. Bárbaro, Laia. No, iban justamente en la misma línea, más por la frase de un goce adecuado, creo que justamente el goce se satisface, no tanto hay que pensar si es adecuado o no, sino se satisface y con un análisis se satisface sin malestar, si uno lo decide, pero no tanto si es adecuado o no. Quería concluir eso. Ok. Paco, te quedó la última, así que estás muteado. Estás muteado, Paco. El micro, Paco, el micro. Ahora. Son los nervios de la recta final. Decía que nada, simplemente decir una frase que ha dicho Lito, que yo estoy muy de acuerdo con él, la voy a repetir y luego yo añado otra para pedirle si él está de acuerdo con la que yo digo. Él ha dicho que hay que acabar con la sed de sentido. Y yo pregunto y añado, ¿también hay que acabar con la sed imaginaria de la completud? Sí, claro, sí, sí. Gracias por tu comentario.
Teresa. Gracias a ti, Lito. Estás muteada, Teresa. Lo he comenzado, lo he presentado y lo voy a concluir. Sí, Mi más profundo, este primer encuentro, mi más profundo agradecimiento a todos vosotros que habéis estado aquí. Y luego quiero, delante de vosotros, agradecer primeramente y de una forma muy especial a las personas con las que he tenido el honor de trabajar. En primer lugar, voy a decir a Carlos, a Laia, a José Gregorio y a Maripaz, que han llevado todo el peso de la organización, que parecerá simple, pero es muy complejo, y me ha impresionado la simpatía y paciencia y saber hacer y agilidad con lo que le han hecho. Gracias, Carlos, gracias, Laia, gracias, Gregorio, y gracias, Maripaz. Luego, a las personas que con sus textos nos han permitido poder charlar, a Guido, Cecilia, Rosa, Valeria, mi más profundo agradecimiento, porque desde el lado de la interrogante habéis permitido que podamos todos mostrar aquí, se han visto y se verán y se continuarán viendo todas las dudas y como decía Carlos, momentos de temblor personal que nos ha producido esta última enseñanza de Lacan. Bueno, a Gerardo y a Lito ya lo he dicho antes, voy a ponerlo ya en esto del siglo XXI. ¿Lo veis? Porque no soy capaz de no verlo. Y luego quiero hacer mención especial también, y muchísimas gracias a las personas del Surco. Surco es una actividad que se hace en Valencia desde hace muchísimos años, decenas de años, en la que hemos trabajado a la letra los cursos de Miller, traduciéndolos del francés y que me han permitido poder lanzarme a hacer esta tarea que ha encontrado eco en otras personas que hacían exactamente lo mismo y que yo la verdad es que no lo sabía, y no sé si Lito lo sabía, o Gerardo lo sabía, o Carlos lo sabía, o Gravier lo sabía, pero estábamos en distintas partes del globo haciendo exactamente lo mismo. No os podéis ni imaginar, yo he visto cómo trabajan ellos, hemos enviado vídeos y creo que ellos han visto cómo trabajamos nosotros y creo que hemos podido llevar el tipo de trabajo que hacemos aquí, con una magnífica coordinación de Carlos Jurado. Gracias. Y ahora quisiera que pusierais, bueno, sabéis que las clases siguientes continuarán el día 17 de diciembre, ya pondremos las personas que hablan, bueno, todo lo que habéis recibido. Esperamos que con menos, aunque no creáis, porque el marketing de hoy en día es repetitivo, es insistente. Voy a pedir algo, y que traigan cada uno un amigo. Y que traigan cada uno. Sí, traerlo. Sí, porque este tipo de conversación es lo que nos puede hacer, esto, que el psicoanálisis pueda no ser ya el Magister Dixie, sino salir de ese solisticismo en el que caemos muchas veces. Y sí que pediría yo una cosa ahora, Carlos, desbloquear los micrófonos y aplaudamos, por favor. Sí, que cantemos un himno, pero por lo menos aplaudir. Desmuteados. Y para mí seguís siendo los plateados, ¿eh? Nos vemos el día 17. El 17. Muy bien. Yo es que también pienso, ayer me lo preguntaba mi marido, me dice, oye, aquí no hay un mundial. Digo, pues ¿eso cuánto dura? Y me dice, pues creo que un mes o no sé qué. Digo, pues no sé si al final estaremos 4, pero bueno, creo que no coinciden los horarios. Yo no. Está todo chequeado. Ahora ya no puedo saber la selección argentina. Un beso a cada uno de vosotros. Gracias. Adiós. Gracias por todo. Muchas gracias. Gracias.